Es un golpe que tiene varias patas, una pata militar, una pata económica, una pata mediática, una pata sindical, como decía, donde está implicada la derecha peronista de la mano de Bandor, y esto causa una tragedia, que es la asunción del gobierno por parte de un personaje nefasto como fue Juan Carlos Onganía, un hombre muy bruto, además, muy bruto, y que viene a traernos una Argentina medieval, digamos, ¿no? Con normas morales tales como la prohibición de los besos en público, por ejemplo, el asalto a los hoteles alojamientos, donde iba la brigada de moralidad a pedir documentos, a ver si los que estaban en el hotel eran marido y mujer, cosa que no suele ocurrir, digamos. Y bueno, incluso control social, el largo del pelo, como bien cuenta Pedro y Pablo, bajo la nuca, ¿no? La marcha, dos dedos, sí. La marcha de la bronca, ¿no? El pelo libre y la libertad con fijador. El largo de las faldas de las chicas. Había una brigada de moralidad encabezada por un personaje nefasto como fue el comisario Margaride, futuro integrante de la cúpula de la AAA. Bueno, y hay un caso famoso, ¿no? Que fue el caso de un juez, San Martín, que le llevan un expediente de una pareja acusada de besarse en público. Entonces él dictamina en su fallo si condenamos a los que se besan, ¿qué hacemos con los que se matan? ¿No? ¿Cuál es la pena? La categoría? Claro. Así que habla un poco de eso, y también nace en nuestro país la censura, ¿no? La censura no nace, hubo mucha censura a lo largo de la historia. Nace la Comisión de Censura Cinematográfica, el comité, integrado por la Liga de Padres y Madres de Familia, expertos en cinematografía, todos por supuesto, ellos. ¿no? Sin duda. Brigadieres, generales, almirantes, que veían las películas que los demás no podíamos ver, cortaban, y en las partes que cortaban dice que las veían varias veces para estar seguros de que esas partes eran inapropiadas, ¿no? Con lo cual pasaban cosas realmente insólitas, que una película de 1 hora 30 se convertía en una película de 50 minutos, que una pareja caminaba por el bar que de repente aparecía fumando en un café, el low motion, tranquilo. Low motion. Bueno, o personajes que directamente desaparecían de la película porque eran políticamente incorrectos. Bueno, todo esto pasó en aquel momento tremendo, y por supuesto pasó el cierre de los ingenios, la represión brutal aquí en Tucumán, ¿no? El comienzo de una práctica represiva que incluía la tortura y la desaparición, cosa que va a pasar durante el periodo de la llamada Revolución Argentina, en una escala por supuesto mucho menor, pero cuando uno lee los testimonios que se publican en el 73 de la Comisión de Abogados, los métodos son los mismos, la picana, el submarino, cosas que lamentablemente venían practicándose desde los años 30 en nuestro país y que se agudizan en ese momento, ¿no? Así que es un gobierno tremendo que provoca su primera acción pública, es la noche de los bastones largos. Estamos en una universidad, vale la pena contarle a los jóvenes lo que fue aquella barbarie cometida al mes de la asunción de Onganía, donde Onganía manda a la policía a ingresar a las facultades que habían sido tomadas en defensa de la autonomía, una vieja conquista, ¿no?, obtenida durante el gobierno de Irigoyen, la reforma universitaria, donde las universidades tienen cogobierno, autonomía, libertad de cátedra, cosa que fue suspendida por el gobierno de Onganía. Las autoridades, los estudiantes, los docentes, los rectores toman las facultades en defensa de esto, y Onganía manda a la policía, la Guardia de Infantería, a pegarle, con la orden de pegarle en la cabeza a estudiantes y alumnos. Esto trasciende a nivel mundial porque en una de las universidades está un profesor emérito del MIT de Massachusetts, el profesor Ambrose, que publica en el New York Times en la tapa una carta de barbarie en la Argentina, donde cuenta cómo fueron agredidos profesores, docentes, alumnos, no docentes, que provoca además la fuga de cerebros, ¿no? 700 docentes de los mejores que se van afuera del país. La acusación era que eran comunistas, y lo curioso es que estos docentes terminan en Massachusetts, en la NASA, en los Estados Unidos, en la época de la Guerra Fría, donde un comunista no entraba a los Estados Unidos, ¿no? Y menos le daban trabajo. En la NASA, por ejemplo, que era y que capaz era más amplio de pensamiento, la NASA, ¿no? Bueno, creo que realmente, lamentablemente, la sociedad argentina avaló el golpe de Onganía, este golpe cívico, eclesiástico, empresario, militar, con todos sus componentes, mediático,
Y hay que decirlo, ¿no? Porque esas cosas de las que hay que aprender. La sociedad argentina en aquel momento, lejos de defenderlo a Ilia, miró para otro lado y creyó que venía un tecnócrata, un moderno, un tipo que venía a modernizar la Argentina, y vino la Edad Media, ¿no? Vino la oscuridad. Como bien decía el genial Tato Bores, a Ilia le acusaban de ser lento y los que vinieron fueron demasiado rápidos, ¿no? En algún sentido, en el peor sentido del término, ¿no? No rápidos en fomentar la educación, la industria, la salud, sino todo lo contrario. Y empezó una pesadilla, una noche negra, que va a traer consecuencias, la violencia, ¿no? La violencia en Argentina tiene que ver con, es un largo proceso que arranca seguramente en el bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿no? Y tomando ese punto y viendo obviamente los 11 años posteriores hasta el 66, ¿cómo fue el papel de la Iglesia? ¿Cómo se fue no solamente afianzando, sino tomando una parte decisiva en los púlpitos, en las iglesias y a la par de los militares, ¿no? Me gustaría mencionar una cosa que tiene que ver con el periodo que abarca el libro, que en relación a la pregunta que me haces, y es el rol tan importante que tuvo la Iglesia y que tuvo un hecho bastante poco conocido del que me ocupo en el libro, que es la instalación en nuestro país en 1959 de la escuela francesa de represión, una escuela que venía de reprimir en Indochina y en Argelia, donde habían tenido dos tremendas derrotas los franceses, donde habían aprendido que el enemigo era el pueblo, ¿no? Que la gente era el enemigo. Por lo tanto, hacen una práctica represiva que consistía en la tortura sistemática de los detenidos, la desaparición, cosa que se empieza a enseñar en Argentina sistemáticamente en la Escuela Superior de Guerra por profesores como Azuracé, como Gardé, que son grandes teóricos de la contrainsurgencia y que van a tener como alumnos a la plana mayor de la represión en los 70. Incluso en Argentina tenemos la primera conferencia interamericana de contrainsurgencia en 1961, presidida por el cardenal Cayano, por el presidente Frondizi en ese momento, y con profesores como Mariano Grondona, que fue profesor de la Escuela Superior de Guerra, y estos profesores franceses. Es tan importante este know-how represivo de los franceses que estos tipos van a trabajar a Estados Unidos después y serán los instructores de los que van a pelear a Vietnam, de los jefes que van a Vietnam, ¿no? Particularmente Azuracé, que es uno de los grandes teóricos de esta cuestión represiva. La Iglesia tiene un rol, como decimos Iglesia, siempre hay que distinguir, ¿no? La Iglesia poder, la jerarquía eclesiástica, no el cura que se jugó, el militante cristiano que dio la vida según reclama el Evangelio, ¿no? Hacemos esa distinción porque valoramos mucho a la gente de la Iglesia que se jugó, perdió su vida o estuvo presa, ¿no? Tuvimos en Argentina 500 integrantes del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y gente que no era sacerdote, sino por ejemplo monjas que también participaban de este movimiento revolucionario que creció a partir de un hecho que también tiene que ver con el periodo que hablamos, que fue el Concilio Vaticano II, que renovó la Iglesia de la mano de un papa tan interesante como Juan XXIII, ¿no? Y que en América Latina pegó muy fuerte y que provocó una profunda renovación en la Iglesia, que por ejemplo incentivó la participación política de los cristianos en procesos de cambio, con personajes tan interesantes como Angelelli, como el padre Mujica, Carlitos Mujica, ¿no? Etcétera. Bueno, y la Iglesia poder, todo lo contrario, digamos, participando en los golpes de Estado, avalando la represión, siendo parte. Yo creo que no se puede hablar de complicidad, sino de siendo parte estructural de ese sistema represivo, ¿no? Es decir, confortando a los represores, acompañándolos, dándoles un discurso de sostén, estructurando un discurso represivo, por otro lado. Así que es un rol nefasto, sin duda, ¿no? Del cual todavía no hemos escuchado perdón. Exacto, eso. Y creo que fue increíble que cuando murió el genocida Videla la Iglesia no se pronunciara de ninguna manera, no diga una palabra, ¿no? Y que ese hombre haya tomado la comunión hasta el último día de su vida, que no haya sido excomulgado, ¿no? Es increíble, realmente increíble. Como en algunos diálogos que tuviste con Horacio Berbisky, que hizo la saga, también menciona trabajos tuyos sobre esta vinculación tan fuerte que tenía la Iglesia y que tuvo obviamente cuadros, por decirlo, bueno, sí, políticos por supuesto, en todo el país, ¿no? Bonamín, por ejemplo, ¿no? El vicario castrense, que era un tipo clave en todo esto de la idea de justificar, llegando a decir que la tortura por 48 horas no era pecado, ¿no?
por 48 horas. Claro. Esto pasó en nuestro país, importante acordarse, pero no por una cuestión de rencor, ¿no? Porque realmente necesitamos que esto no pase más y que la Iglesia se defina frente a la barbarie, ¿no? De alguna manera. Y que no se reconozca, no se reconozca a los mártires, ¿no? Porque todavía falta eso, ¿no? Sí, y sobre todo... Siguen siendo marginales, Angelelli... Bueno, que sigue en instrucción y en investigación, sí. Saber qué pasó realmente con Angelelli, que tampoco sí. La Iglesia ha dicho mucho, ¿no? Se está avanzando en los juicios, ¿no? Por suerte, en torno... ¿Y empieza ahora el juicio? Al asesinato, podemos hablar de asesinato, claramente, de Monseñor Angelelli, por supuesto. ¿Y cómo termina el 66 para lo que viene ya, ¿no? 67, 68, los primeros movimientos insurgentes, sí. Entre comillas, sí. Cómo empieza el proceso, entre comillas, de la revolución que, bueno, termina obviamente absolutamente reprimida del 70 en adelante. Sí, es un tema que nos vamos del tema, pero evidentemente tiene mucho que ver con qué pasa cuando la gente no puede votar, cuando no puede participar de la vida cívica. Un primer ejemplo histórico muy importante, no siempre tenido en cuenta, es el radicalismo, ¿no? El radicalismo surge a la lucha política de una manera armada. Cuando el radicalismo no se lo deja votar, cuando hay una proscripción y hay un fraude escandaloso, ¿no? En la Argentina de los años 90 al siglo XIX, el radicalismo opta por la vía insurreccional en 3 oportunidades, en el 90, el 93 y el 5, ¿no? Es decir, entendiendo que si no se puede por la vía legal o la vía que plantea el poder, hay que acceder de alguna manera a que la gente tenga derecho a expresarse, a votar, a manifestarse. Eso va a pasar muchas veces en la historia argentina, en otra oportunidad, la que estamos hablando. La resistencia peronista que adquirirá distintas formas y en los 70 adquirirá la forma de vanguardias, ¿no? Claro. Vanguardias que por supuesto son discutibles, cada uno tendrá su opinión y que se dan en un contexto de crecimiento de la violencia popular a partir del rosariazo, el cordobazo, mendozazo, tucumanazo, rocazo, todo lo que ocurre a partir del 69 en adelante, que es una protesta generalizada contra un régimen opresivo, hambreador, ¿no? Como fue la llamada Revolución Argentina. Ahí comienza un periodo de lucha armada que va a ser muy alentado por Perón, digamos, ¿no? Que va a entender que las formaciones especiales, como él las denomina, son parte de su dispositivo de negociar y golpear para acceder al poder, ¿no? Y eso entonces se lleva a un proceso que va a culminar en el 73 con el regreso de Perón, un regreso que evidentemente va a sorprender a muchos, a otros no tanto, y que va a traer una fuerte discusión y pelea armada dentro del peronismo, ¿no?